Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más al canal. Hoy voy a continuar Voy a hacer una segunda parte de un vídeo que hice hace un par de semanas que titulé ¿Es de bien nacido ser agradecido con la hispanidad? Pues voy a hacer una segunda parte y es probable que haga más todavía porque el tema de la gratitud con España con todo lo que es España y todo lo que ha significado España, creo que es fundamental. La gratitud es una parte fundamental, el sentimiento de agradecimiento a tu país, a la vida, a tu familia, a tu entorno, a tu cultura, es fundamental para ser feliz. Es prácticamente imposible ser feliz si no te sientes agradecido por la vida y por dónde vives y por dónde has nacido y por tu cultura y por tu gente. Así que es un tema en el que me gusta insistir mucho. O sea, yo entiendo que ser felices es algo a lo que aspiramos, iba a decir todos, a lo que aspiramos muchos, excepto los amargados de mierda. Así que creo que el sentimiento de agradecimiento, que es base de la felicidad, pues debe ser fomentado y compartido, ¿vale? Os voy a compartir antes una anécdota de un comentario que leí ayer o antes de ayer. No tiene una relación directa, pero vais a ver cómo al final enlaza con lo que estamos hablando. En un comentario de un vídeo, vi un vídeo de una serie de vídeos cortos de una estadounidense que estuvo viviendo un tiempo en España y le encantó, y ahora está viviendo en Holanda y suele comentar las diferencias entre holandeses, estadounidenses, españoles, cómo vemos cada uno las cosas, cómo vemos cada uno la vida, cómo hacemos las cosas de parecidas o de diferentes, sobre todo de diferentes. Bueno, entonces ella comentaba en un vídeo, en no cualquiera, el tema de los usos horarios en Holanda y en España, o sea, que tuviéramos el mismo uso horario a pesar de la distancia, tal. Bueno, le llamaba la atención que siguiésemos el uso horario de Alemania y de Holanda, creo, y no el que más corresponde con nosotros, que es el de Gran Bretaña, el mismo que Gran Bretaña. Bueno, y va un tío y le responde en un comentario, un español. Esto es por. No os lo leo de memoria, pero me acuerdo del comentario más o menos. Esto es por nuestros queridos amigos Francisco Franco y su aliado Adolf Hitler, que decidieron poner el uso horario español de Alemania para favorecer a su aliado y patatín y patatán, y luego explica todo el tema. Luego, después de este comentario, explica muy bien, la persona que hizo el comentario lo explica muy bien, todo el tema de los usos, el gasto de energía, todo eso y tal. Pero me dejó impactada la primera frase. O sea, esa primera frase me dejó estupefacto. O sea, esto fue cosa de nuestros queridos amiguitos, como dijo Franco y su aliado Hitler. Vamos a ver. Por partes. Primero, sin ningún género de dudas, por el tono de voz y lo informal y cómo se expresaba y tal, sin ningún género de dudas, esta persona es más joven que yo. Y yo no vivía el franquismo. Así que él tampoco. O sea, que no recuerda el franquismo porque no lo vivió. Y sin embargo, cuando en este párrafo se reboza ahí el tío en Franco y su aliado Hitler, o sea, no cabe la menor duda de que es un franquista. Un franquista me refiero a una persona obsesionada con Franco. Y que lo saca en todas las conversaciones y que cada vez que sale algo que no le gusta o que alguien dice algo que no sé qué, ¡ah, Franco, 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 pantano, Franco, ultraderecha fascista! Pero, o sea, ¿puedes explicar lo mismo que has explicado sin poner ahí a Franco y menos a Hitler y todo ese rollo? O sea, lo explicas, no, mira, esto es por los usos horarios del gasto de la energía, porque se hizo hace mucho tiempo, se decidió así hace, no me acuerdo, 60, 70 años, se decidió hacer así y no se ha visto conveniente cambiarlo, porque más o menos funciona. Tiene sus inconvenientes como todo, pero tal. Y no hay ninguna necesidad de meterte en política y decir que si Franco y que si Hitler.
tú sientes, o sea, esta persona sentía la necesidad de meter ahí a Franco y a Hitler, porque es un franquista, o sea, un nostálgico de Franco, aunque nunca viviera el franquismo y no tenga ni la menor idea de lo que es el fascismo. Y su aliado Hitler, se refiere a Hitler, el mismo aliado de la Unión Soviética al principio de la guerra. Y bueno, o sea, ¿qué necesidad tenía? Pues es una patología. O sea, lo de este señor, lo de este joven, es una patología. Es un trastorno mental obsesivo. Que es muy común, muy recurrente en nuestra sociedad. O sea, tú fíjate, han pasado 50 años desde que murió Franco. El año que viene hacen 50 años. 50 años. Y en estos 50 años que han cambiado todas las leyes y ahora si se te meten unos ocupas, por ejemplo, se te meten unos ocupas en tu casa de verano e intentas echarlos, la policía les protege y te meten a ti en la cárcel. O sea, han cambiado las leyes como para eso. O una chica le pone una denuncia falsa a su novio, luego ella admite que era falsa, él ha estado un año en la cárcel y nunca ni le van a pedir perdón, ni le van a resarcir, ni van a condenarla a ella, ni le va a pasar absolutamente nada, se va a ir totalmente de rosita. O sea, hay leyes como esas ahora. Han tenido 50 años para cambiar lo de los usos horarios. Si no los han cambiado estos 50 años en las que la mayor parte del tiempo han gobernado los socialistas, en estos 50 años, la mayor parte de este periodo han gobernado socialistas, lo han podido cambiar 20 millones de veces. Y sigue siendo culpa de Franco que su aliado Hitler, bla, 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 bla. Tú tienes una patología. El socialismo es un trastorno mental. Es un trastorno mental que te provoca obsesiones con gente que ni conociste, ni sabes nada de ellos, ni... O sea, es ridículo, es triste, pero a la vez es ridículo. O sea, este tío tiene una patología con Franco. Bueno. Y el resto de sus correligionarios socialistas, igual. Si quieren cambiarlo de los usos horarios, si están en el gobierno, que lo cambien. O que hagan un estudio, o que, yo qué sé. Si se puede probar, pero... Esto es por culpa de... Las generaciones recientes tienen este trastorno de considerar todo lo que no les gusta, considerarlo una rémora de un pasado de español que les espanta, les horroriza. Y como Franco amaba a España, pues amar a España es de fascistas. Y en su cabeza es así. Amar a España es de fascistas. Sin embargo, amar a España es lo normal. El sentimiento patriótico de amor por tu gente, por tu tierra, por tu cultura, es lo normal. Es normal en todo el planeta, excepto en España. Excepto en España. En Estados Unidos también hay una enfermedad. Bueno, esa enfermedad que proviene de Estados Unidos también se va extendiendo por todas partes. Pero España, y me meto ya en el meollo de la cuestión, España es heredera, la España actual, claro, es heredera del mejor gobierno de la historia de la humanidad y de la mejor experiencia civilizadora y evangelizadora de toda la historia de la humanidad. Ningún otro pueblo de la historia lo ha hecho tan bien como el español, en América específicamente. Ninguno. No hay ninguno que se pueda comparar con lo que hicimos los españoles, ni remotamente, por lo bueno. No porque fuera perfecto, sino porque todos los demás lo hicieron peor. Específicamente, cuando Colón, en su segundo viaje, esto lo relato con detalle en mi conferencia El alma de la hispanidad, cuando Colón en su segundo viaje, para pagar los gastos de la empresa, de la expedición, y al no encontrar riquezas, decide esclavizar a unos indios que habían vencido durante un combate y tal, a unos cientos de indios y llevarlos a España para venderlos como esclavos, al principio a todo el mundo le pareció bien, porque la esclavitud era legal y normal en todo el planeta.
incluyendo entre las tribus americanas, que se mataban entre ellos y se esclavizaban con toda normalidad. Era lo normal. Resulta que la reina Isabel de Castilla decidió que no podíamos esclavizar a los indios, ya que ni siquiera habían sido evangelizados, no habían tenido la oportunidad de renunciar a sus prácticas religiosas paganas y unirse a la cristiandad y convertirse en súbditos completos, digamos, de la corona española. O sea, debían ser evangelizados y tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos, en súbditos de la corona, como los demás. Había que darles esa oportunidad. Bueno, pues esto solo ocurrió porque se le ocurrió a Isabel. Porque Isabel decidió que esclavizar a unos indios que no habían, que en teoría iban a ser súbditos suyos y que no habían sido nunca cristianizados, era inmoral. Era de mal cristiano. Lo primero era evangelizarlos. Por encima, en otras palabras, por encima de todas las demás prioridades económicas, materiales, gubernativas, etcétera, 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 administrativas, lo que fuera, por encima de todo lo demás, la prioridad para los españoles, como buenos cristianos, como abanderados de la cristiandad, debía ser evangelizar a los indios y darles la oportunidad de unirse a la cristiandad. Y os voy a leer un hilo muy interesante que escribió ayer José Luis Tibi, que tiene un canal de YouTube, también muy chulo, y que ayer publicó en el antiguo Twitter, en X, el siguiente hilo que me parece chapó, me parece interesantísimo. Os leo. El 20 de junio de 1500, la reina de Castilla, Isabel I, ordena la puesta en libertad de los esclavos obtenidos en América y que se encontraban en Andalucía. Es decir, esos cientos de esclavos que habían sido trasladados por Colón a España y vendidos, ordenó que fueran recuperados, compensados los propietarios, los españoles que habían comprado esos esclavos, les tenían que devolver el dinero, tenían que recuperar a todos los esclavos y devolverles a América. Y compensarles por las idas y venidas. Bueno. Y que fueran devueltos a sus naturalezas, es decir, a su lugar de origen. Pero lo más importante es que, narra José Luis Tibi, por primera vez se les dio trato de súbditos de la corona de Castilla. Y ahí está la clave. Isabel quería que fueran sus súbditos y no podía esclavizar a unas personas que quería que fueran sus súbditos y que ni siquiera habían tenido la oportunidad de serlo. De aceptar ser súbditos. Un año después, en 1501, Isabel envía una instrucción al gobernador de la Española, Nicolás de Obando, en el que le combinaba a tratar a los indios como nuestros súbditos y vasallos, y que ninguno sea osado de hacerles mal ni daño. 2 años después, en 1503, un año antes de la muerte de la reina, le ordenó a Nicolás de Obando que fomentara los matrimonios mixtos. O sea, esto es inimaginable en el resto del planeta. Inimaginable. Los árabes esclavizaban a mujeres y las tenían en sus harenes, como esclavas sexuales. Y las tribus de África tenían esclavas. Y el resto del planeta tenía esclavos. Y los del norte tenían esclavas, o sea, los europeos del norte tenían esclavas, pero vamos, no se pasaba por la cabeza casarse con ellas ni borrachos, o sea, ni de coña, eran esclavas. Le ordenó que fomentara los matrimonios mixtos al ser los indios vasallos libres de la corona española. Cosa que en el norte colonizado por los ingleses estuvo prohibido, o sea, no es que no lo fomentaran, es que estuvo prohibido en algunos sitios hasta el siglo XX incluso. El fraile dominico Antonio de Montesinos fue el primero en denunciar el maltrato de algunos colonos y encomenderos hacia los indios en 1511, en contra de las leyes que había dictado la corona. O sea, estos colonos y encomenderos estaban actuando ilegalmente, estaban cometiendo delitos contra las leyes de la corona. Y este fraile lo denunció sus delitos. Y aquí comienza un hecho insólito que no tuvo ni remota comparación con las conquistas inglesas. En la propia España se puso en duda la legitimidad misma de la presencia de los españoles en el continente americano. Es decir, los frailes, monjes, curas, sacerdotes españoles plantearon que la invasión de América era inmoral, que estábamos quitándole sus tierras y sus derechos, tal, a unas personas
sin justificación moral alguna. Y empezó un debate sobre esta cuestión. Aquí comienza, como cuenta José Luis Tibi, una batalla teórica y moral que hubiese sido impensable en Inglaterra y en cualquier otro país del planeta. Y esto habla sobre la enorme distancia entre nuestro país y el anglosajón en cuanto a civilización se refiere. Y es que el rey Carlos I, V de Alemania, buscó una justificación legal para su presencia y autoridad en América, recurriendo al derecho romano, que contemplaba tres supuestos para justificar un título de adquisición de tierras. Uno, que la tierra no tuviera poseedor ni propietario. O sea, que el primero que llegara pudiera colonizarla y después de cierto tiempo convertirse en propietario permanente. Dos, que la tierra, aunque antes hubiera estado poblada, ahora mismo estuviera despoblada. Bien, abandonada. Tres, que estuviese poblada, pero si el pueblo que la poblaba era cristiano, debía ser respetado como propietario. Y en todos los demás sentidos. Y si era infiel, solo si era infiel podía ser conquistado. Pero infiel no significaba que no creyera, que no fuera cristiano, sino que no fuera cristiano y se negara a serlo, que rechazara el cristianismo. En la Junta de Burgos de 1512 se determinó que los indios no eran infieles, como por ejemplo los turcos o los musulmanes norteafricanos, ya que mientras los turcos conocían pero rechazaban el cristianismo, los indios nunca habían tenido tal oportunidad ni le habían hecho ningún mal a los españoles. O sea, ellos simplemente estaban allí viviendo y de repente llegamos los españoles con nuestra nueva religión, con nuestra religión. Por lo tanto, se trataba de evangelizar a los indios y darles la oportunidad de convertirse en súbditos de pleno derecho de la corona y conservar sus propiedades y todo lo demás. En la Junta de 1526, ya habían pasado 10 años desde que comenzó a gobernar Carlos I, que se convirtió en rey de España en 1516, si no recuerdo mal. En 1526 se reforzó la protección de los indios con las ordenanzas sobre el buen tratamiento de los indios. Se insistía en la libertad del indio, la prohibición de hacer esclavos y en el trato pacífico con los naturales. Además, se obligaba a todo capitán de expedición que llevara a 2 clérigos que debían velar por el buen trato a los indios. También debían leerles el requerimiento en idioma nativo y tantas veces como los clérigos considerasen necesario para que los indios lo entendieran. Este requerimiento era el documento que informaba, que comunicaba a los indios que pasaban a ser parte de la corona española, súbditos de la corona española. Es decir, la corona quería asegurarse a toda costa que los indios entendían que ya eran parte de la corona española, que se convertían en súbditos del rey, con los mismos derechos y obligaciones que todos los demás naturales del rey. Con los mismos derechos y obligaciones que los de Cataluña, los de Galicia, los de Castilla, los de Murcia, los de Andalucía. Todos con los mismos derechos y obligaciones, con la corona. El hilo continúa, pero esta es la clave de la cuestión. No, ningún otro pueblo de la tierra habría devuelto a los indios que capturó Colón a sus tierras, bajo ninguna circunstancia. Ningún otro pueblo de la tierra los habría devuelto. Ninguno. Ni les habría pedido perdón, ni explicaciones, ni compensado por los sufrimientos, ninguno. Los devolvieron allí porque la reina Isabel se dio cuenta que lo que habíamos hecho estaba mal desde un punto de vista cristiano. Y solo, única y exclusivamente desde un punto de vista cristiano. Si esos indios hubiesen sido capturados por cualquier otro pueblo del planeta, por cualquier tribu americana, por cualquier tribu africana, por cualquier pueblo musulmán, por cualquier pueblo de Oriente, por cualquier otro estado de Europa, si hubiesen sido capturados por cualquiera que no hubiera sido la corona española, pues en el mejor de los casos se habrían quedado como esclavos toda su vida. Eso en el mejor de los casos. En muchos casos, por ejemplo, con muchas tribus americanas, habrían sido sacrificados salvajemente a los dioses. Y en algunos casos, sacrificados salvajemente a los dioses y devorados después, canibalizados. La única posibilidad que tenían esos indios de ser liberados, de ser disculpados, compensados
convertidos en súbditos, evangelizados y convertidos en súbditos de pleno derecho del país que les había invadido, la única posibilidad que tenían era de ser conquistados por los españoles. Era su única posibilidad, y durante muchos siglos el único pueblo que hacía esto con los indígenas que se encontraban fue el español. Los ingleses básicamente los exterminaban. El mejor indio es el indio muerto. Y los demás los esclavizaban. Nosotros somos los herederos del mejor esfuerzo civilizador y evangelizador de la historia de la humanidad. No hay nada ni remotamente comparable, ningún gobierno comparable, ni remotamente, ni siquiera el Imperio Romano, a la monarquía hispánica, sobre todo del comienzo de la conquista, sobre todo del siglo XVI. Ni remotamente parecido. Y sin embargo, nuestra juventud, y ya no tan jóvenes también, como el necio del ministro Urtasun, que es un descerebrado, ni lo saben ni lo entienden. Y odian a su país, no aman a su país, lo odian, lo detestan y lo quieren ver destruido. Porque Franco, porque hace 50 años, porque Franco, pantano, tal. Creo que tenemos más que sobrados motivos de estar orgullosos de nuestro pasado y de ser eso, los herederos del mejor esfuerzo civilizador de la historia de la humanidad. Y creo que es nuestro derecho y nuestra obligación moral llevar a cabo una segunda monarquía hispánica basada en los mismos valores. Fundamentalmente, o sea, primordialmente, en la evangelización, que tiene que ser el motor de toda la monarquía hispánica. Porque, como explicaba el otro día, además, no existen los estados. O sea, un estado aconfesional o peor aún, un estado laico, es un autoengaño. Los seres humanos somos inherentemente religiosos. Y si dejamos de creer en Dios, no que pasemos a creer en nada, es que pasamos a creer en cualquier cosa, como se puede ver en nuestra sociedad actualmente. Que paséis muy buena tarde. Hasta pronto.